Yo soy Norca Carolina Hernández Torres, soy la hija del señor José Humberto Hernández Torres. Él era un privado de libertad que estaba en la cárcel de Fénix Lara, de acá de Barquisimeto, Estado Lara. Mi papá era un vigilante, ya llevaba 12 años trabajando en el aeroclub del aeropuerto. Ese aeroclub queda pegado, limita con el aeropuerto Jacinto Lara, de acá de Barquisimeto, pero él como vigilante de una empresa privada, sus funciones eran solamente cuidar los carros y cuidar el establecimiento. Él en ningún momento tenía acceso ni a los hangares, ni mucho menos a la pista, ni a nada de eso que tiene que ver con el aeropuerto. El día 24 de marzo del 2016, presuntamente sale una avioneta de ahí del aeropuerto con una presunta droga para República Dominicana, y él me dice, llorando, me dice: hija, me quieren meter en un problema que yo no tengo nada que ver, es algo de droga y es algo muy delicado. De hecho, él quedó, no podía oír porque fueron los golpes en la cabeza que duró como 2 meses sin oír. Nunca hubo prueba que dijeran que mi papá hacía parte de esa organización que lo estaban culpando. Mi papá estaba recluido en el comando de la guardia. Le da un dolor muy fuerte en parte baja y lo sacan de emergencia y lo ve un urólogo ahí mismo en la comandancia. Y ahí es donde nos enteramos de que mi papá tenía un crecimiento prostático grado 2 y tenía una prostatitis crónica. Las boletas eran muy difíciles de conseguir para sacarlo para el hospital. 5 de julio del 2016 mi papá es trasladado al centro penitenciario Fénix Lara sin una orden de la juez. Lo llevaron directamente para Fénix y ahí empezó nuestra peor pesadilla. De hecho, cuando llega la pandemia, hace la situación aún más difícil porque ya no permitían ya ni comida, ni que lo viéramos, ni nada. Yo duré un año, casi un año sin verlo. Yo lo vine a ver fue el 24 de diciembre que dieron una visita, y ya ahí la situación de mi papá era ya muy, muy horrible. Mi papá ya casi no caminaba, su peso era, de verdad que era muy, muy delgado, o sea, fue una impresión para mí y yo tuve que ser fuerte para no llorar al verlo en esa condición cuando lo vi, cuando yo decía: mi papá está grave, mi papá se me está muriendo. Decían que yo era una exagerada y eso que yo tenía fotos, tenía la placa donde también se mostraba que ya en los últimos meses, en enero, resulta que mi papá hace un derrame pleural, su pulmón izquierdo estaba más de la mitad lleno de líquido, y en el momento en que nosotros le hacemos una placa, sale que también tiene una neumonía. Cuando lo pudimos sacar para el hospital, hablamos con el doctor y lo señala a mi papá y grita y dice que nadie, le dice a los estudiantes, que nadie lo atienda, porque el señor tiene COVID. Lo señala, lo sentencia, le quita su derecho a ser atendido. Un compañero de celda que me llamó y me dijo: señora, si ustedes no sacan al señor Humberto de aquí, el señor Humberto está dando ya sus últimas fuerzas. Me voy yo para los tribunales y empiezo yo a rogar. A mí lo único que me faltó fue ponerme de rodilla ante mucha gente, porque supliqué que de verdad necesitaba una boleta de traslado porque mi papá sí se me estaba muriendo. Yo le estaba diciendo, y en ese momento yo vengo y le digo: pero póngale oxígeno, por favor, porque mi papá todavía estaba vivo. Póngale oxígeno. Cuando fin pudo llegar a donde estaba mi papá, le hacen como la mueca de ponerle el oxígeno y ahí me saca.
el doctor manda a sacarme, y cuando yo salgo, a los 5 minutos muere mi papá. Yo tengo una conversación por WhatsApp con la ministra de Asuntos Penitenciarios, y bueno, cuando ella se dio cuenta del caso que era, dejó de responderme. Yo le mandé por WhatsApp la medida cautelar de mi papá y sale como ella la revisó, y sale. Entonces sí tenía conocimiento de la medida cautelar que le habían otorgado a mi papá. ¿Por qué lo condenaron a muerte? Porque si sabían que mi papá era una persona inocente, porque llegaron al extremo de violarle su derecho a la salud.